Bien, nos encontramos en el despacho del congresista Jaime Quito Sarmiento. Él representa a la región Arequipa, es congresista no agrupado, fue congresista o parte de la bancada de Perú Libre. ¿Cómo está, congresista? Gracias por permitirnos esta entrevista. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Quiero empezar por lo coyuntural, si usted me permite, porque usted ha sido parte también de la bancada Perú Libre, ha tenido de cierta manera algún acercamiento con el señor Vladimir Cerrón, y me gustaría conocer la posición frente a la sentencia de 3 años y 6 meses que se le ha impuesto. Bueno, ciertamente es de conocimiento de la ciudadanía que nosotros hemos entrado al Congreso con Perú Libre, pero hemos renunciado este año, en el mes de julio, tanto a la bancada como al partido, por una situación en la que hemos visto incoherencias frente a la elección de la mesa directiva, y para nosotros no era más que un proceso de derechización, y hasta el momento no se ha visto ninguna forma de cambio que haya significado la presencia de Perú Libre en esta mesa directiva, sino más bien continuismo y todo lo demás. ¿Sigue teniendo usted el mismo concepto? Por supuesto que sí, en ese aspecto la práctica es criterio de verdad y la práctica nos está demostrando ello, ¿no? Pero sin embargo, respecto al tema judicial, sí veo con bastante preocupación, porque en el Perú es evidentemente que hay persecución política, ¿no? A diversos dirigentes que, por ejemplo, han salido a las calles a luchar por las marchas de diciembre del año pasado y enero de este año. En Puno están habiendo represalias respecto a eso, y yo, que soy de la región Arequipa, Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, que son dirigentes del Valle de Tambo por la defensa de la agricultura, hoy están en la cárcel, y eso para mí es criminalización de la protesta y también persecución. Respecto a este tema, a mí lo que me llama la atención es que, como por ejemplo Odebrecht, que está quedando en impunidad y que son millones de dólares, porque se están trayendo abajo toda la investigación, en este caso no se ha dado, no se ha construido ni se ha puesto la primera piedra en cuanto al aeródromo Huanca. Y por otro lado, yo soy abogado, y lo que nos dicen es que las penas pueden ser efectivas cuando son de 4 años y de menos. Es discreción del juez, pero podría fácilmente llevarse ese proceso, ese juicio se podría llevar en libertad, ¿no? Porque son 3 años y medio. ¿Considera que es persecución política? Definitivamente, algo muy cierto que usted acaba de mencionar, y yo he entrevistado a muchos dirigentes que lamentablemente incluso siguen denunciados y siguen siendo parte de una persecución por las marchas y todo lo que hemos visto. Pero en el caso específico del señor Vladimir Cerrón, la denuncia dice que hubo de negociación incompatible. Él firmó el contrato, sí llegó a firmar, no se llegó a ejecutar, pero sí llegó a firmar el contrato, pese a que no había permiso del MTC ni del MEF. En ese caso, ¿usted sigue pensando que es persecución política, o hubo algo de repente que no fue claro en ese aspecto y es por eso que tiene la sentencia que tiene? Por mayores temas a otros que son plausibles a este sistema, ni siquiera... Por ejemplo, el señor Martín Vizcarra, ¿no? Ni siquiera los tocan, ni siquiera existe proceso, ¿no? Eso lo sabemos. Aquí en el Perú todo se mide de acuerdo a quién eres, cómo eres, y también si puedes ser mi enemigo o no, y antes de tiempo, mejor acabamos con tal o cual cosa. Y yo creo que es lo que se está dando, porque yo lo digo, porque al final de cuentas aquí las cosas tienen que ser no con zancadillas, no con forma de esta manera, ¿no? Se debe enfrentar en los procesos electorales las cosas tales como son, y me parece que hay cierta preparación también para un próximo proceso electoral, pero que concretamente me parece y me preocupa muchísimo que en nuestro país se dé persecución política en otro y en muchos casos, porque hoy puede ocurrir esto, y si no detenemos una situación que se da, ocurre con cualquiera, como están dándose con dirigentes sociales o pobladores comunes y corrientes que tienen una posición frente a este gobierno. Cuando usted menciona que le preocupa sobre todo en el sistema electoral, ¿lo menciona por el intento de capturar la Junta Nacional de Justicia? Mira, que en este caso sería quien forme parte de la elección de los próximos elementos electorales,
la OMPE, la RENIEC, si es que se cambia? Mira, a mi modo de ver, lo que está pasando en el país es que se está instaurando 30 años más de dictadura neoliberal con el propósito de seguir, porque hay que ver, los pozos petroleros ya tienen que revertir en estos momentos, pero sin embargo quieren reprivatizar. Quieren meternos por 30, 40 años más proyectos mineros que tienen todo tipo de beneficios de las grandes empresas, y somos nosotros los que hemos perdido soberanía y no tenemos capacidad de poder señalar qué hacemos con nuestros recursos naturales. Y por lo tanto necesitan desarticular, desorganizar, y lo que van viendo que la derecha no va a llegar a estar en el sillón presidencial a través de los procesos electorales, porque la población no los quiere y necesitan tener el control para ganar en mesa, me parece. Eso es lo que yo veo y eso es lo que están tramando y trabajando, y lo vienen haciendo sistemáticamente desde el 2021. Desde el 6 de junio del 2021 han trabajado y han preparado toda una trama que simplemente se está ejecutando. Muy preocupante lo que acaba de mencionar, porque si nos dejamos llevar por la hipótesis que usted está mencionando y que creo que la mayoría del país piensa lo mismo, estaríamos frente a un atentado ante la democracia, ante la libertad de expresión. Y lo menciono también porque en la facultad legislativa que el Congreso le cedió al Ejecutivo también menciona incluso los medios de comunicación, la criminalización que intentan hacer en contra de nosotros por anunciar, por informar e incluso por entrevistar a personas que estén siendo parte de las marchas y las manifestaciones. Mira, yo creo que el atentado a la democracia se ha dado hace tiempo, porque el pueblo no tiene capacidad de poder respecto a lo que realmente significa la salida a los problemas que tiene el país. El pueblo simplemente está convocado a procesos electorales cada determinado tiempo, y eso no puede ser democracia. Y eso lo hace la derecha. Lo hace la derecha. ¿Cree y usted que lo utilizan bajo una lógica simplemente de que la población es un dato estadístico o una encuesta para determinar una acción? ¿A eso se sumó Perú Libre en la mesa directiva? ¿Considera usted eso? Mire, yo denuncié bastante este tema. Para mí yo he estado 2 años dentro del Congreso con Perú Libre y he sido uno de los que ha defendido el programa, porque acá no más que personas, individuos y todo lo demás, es el programa que se tiene y no se puede claudicar al programa que hemos planteado. Y para mí eso es fundamental, porque aquí la política tiene que ser coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y o no los podemos, votos que se dan, ¿no? En este caso. Y la población, o sea, hoy se despolitiza, y también es parte de toda esta despolitización cuando se hace ese tipo de acciones, ¿no? Pero tampoco me voy a ir al juego de la derecha y no me trago los cuentos mediáticos que hacen de que tal responsable o tal, porque aquí miden con doble vara. A sus amiguitos, nada. Justamente le mencionaba, ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Está pasando desapercibido la tercera vicepresidenta de la mesa directiva, Roselisa Muruz, con todo lo que está saliendo. Como la tercera vicepresidenta, como están pasando desapercibidos todos los grandes empresarios que estaban vinculados a Odebrecht, hoy van a quedar todos limpios. Aquellos que pagaron millones o apostaron por candidaturas en las elecciones anteriores quedan totalmente limpios. O sea, hay una impunidad tremenda en el país de los verdaderos dueños y los que están apropiándose de nuestros recursos, ¿no? Y evidentemente aquí en el Congreso hay un blindaje para todo. Y sobre todo para la minería, ¿no? Cuando se trata de la minería o de la minería ilegal, vimos un informe último de un congresista de la región La Libertad, sobre todo, que sería parte de esa minería informal. ¿Es por eso que protegen de cierta manera? ¿Hay congresistas que están involucrados dentro de la minería, ya sea informal o dentro de las grandes empresas? Bueno, a veces ocurre que se ponen algunas leyes camufladas con términos bonitos, ¿no? Pero lo concreto es respecto a la minería en el país en general. La gran minería nos tratan de decir que es lo formal y que por lo tanto hay que respetarla, pero también es de igual contaminante, no respeta las cabeceras de cuenca, nos deja totalmente contaminados, y luego nos dicen no, que es natural, o sea que la contaminación es natural, pero cuando hay raíces concretas de todo ello, y muchas empresas mineras hoy han dejado de pagar impuestos y van a los poderes judiciales o a los tribunales al Tribunal Constitucional para beneficiarse, ¿no? Y muchas veces nos ponen como pretexto la minería informal,
Pero el problema también es ahí que el Estado, al no generar puestos de trabajo, la gente tiene que buscar un lugar donde conseguirse el pan de cada día. Pero el problema está en que el Estado no ordena, no pone, más bien en vez de formalizar, lo que pone trabas. Ahí eso a mí me preocupa muchísimo, que dice, te voy a formalizar, pero te pone requisitos que nunca nadie se va a formalizar a lo largo de los años. A mí me parece que definitivamente ya tenemos un país informal, congresista. El país de por sí es informal, y eso también ha sido gracias al mal manejo del gobierno, del Estado de turno, que no ha permitido formalizar con las políticas de gobierno que ha tenido, ¿no? Han sido muy débiles en cierta manera, pero en este año se está agudizando muchísimo más la pobreza, el desempleo, y eso va a traer mucho más informalidad. Para no salirme del tema, me gustaría, por favor, si usted me podría responder una de las preguntas que nos hacíamos en estas últimas portadas de este dominical, donde se menciona a 20 personas que son de Huancayo, parte del círculo del señor Vladimir Cerrón, siendo parte de repente de los congresistas de la bancada o de alguna comisión. ¿Usted tiene trabajando con su equipo alguna persona llegada al señor Vladimir Cerrón de Huancayo que haya sido recomendado por él? No, yo soy de Arequipa. Exacto. Y a mí el personal que yo tengo en el despacho, porque solamente tengo en el despacho, que es el que nos permiten tener, yo defino quién está acá. Yo soy el que firma el contrato de permanencia o de trabajo conjunto, ¿no? de la gente que nos apoya. Nadie, ¿no? le impuso a usted nada. No, ¿por qué? O sea, se supone que uno es el pueblo no es elegido, porque también tenemos autoridad y no podemos permitir que se alguien le imponga, ¿no? Definitivamente, son 20 huancayinos que están dentro del Congreso, y se menciona en el reportaje dominical que salió en un canal que es del círculo del señor Vladimir Cerrón. Ahora, me gustaría hacerle otra pregunta, ya que fue uno de los congresistas que pudo viajar a Rusia. ¿Considera que fue positivo el viaje a Rusia? ¿Tiene la misma ideología usted que el presidente Putin? Mire, yo creo que sí ha sido positivo. Ahora, que los demás coincidan como yo pienso, ese es su problema de ellos. Y yo sigo pensando desde que tengo formación política, formación ideológica y también formación teórica, porque he sido parte de las escuelas, o mejor dicho, de la formación universitaria, que también me he ido formando a lo largo de años. Los que coincidan conmigo a lo largo de mi camino, bienvenido. Eso no es mi responsabilidad. Usted tiene la ideología, entonces, política del presidente Putin, donde hay muchas personas que han sido, que ha fallecido, ¿no? Han fallecido muchas personas en su gobierno, igual que en este país donde hemos reclamado y levantado la voz por las personas también que se han atentado. Bueno, no sé si Putin piensa igual que yo. No, eso habrá que preguntarle a él. Yo soy responsable de las cosas que opino, que planteo y digo. Respecto a lo que pasa en Rusia, pues, evidentemente hay que tener una opinión de la coyuntura internacional, porque eso responde también a cómo está nuestra coyuntura. Hoy va a subir, el petróleo está subiendo, ¿no? Frente al conflicto que se está armando. Yo digo, por ejemplo, respecto a Israel, ¿de qué guerra me están hablando? No hay ningún ejército en Palestina, pero ya sin embargo Estados Unidos ha puesto un portaaviones antes de que ocurra esto el día sábado. Me parece ahí hay otros temas geopolíticos y hay otros objetivos que no necesariamente es Palestina, porque Palestina hace más de 70 años viene sufriendo permanentemente, diariamente esta masacre por parte de Israel. Y respecto a lo que está pasando en Rusia, evidentemente hay lecturas muy distintas y diferentes, porque también es un objetivo geopolítico, porque Estados Unidos también está metido en este tema, porque lo que quieren es que Rusia no provea de gas a la Unión Europea, porque prefiere Estados Unidos vender el gas que ellos tienen o las empresas con los que ellos van vendiendo. Ahora, llegó a conseguir las becas para los estudiantes que usted mencionó que era uno de los motivos de su viaje a Rusia. Bueno, viajaron conmigo el rector de la UNI y el rector de la Universidad de Madre de Dios, y son ellos los que han estado coordinando, porque ellos tienen de acuerdo a la autonomía universitaria, hacer los convenios con otras universidades para que puedan llevar becas. Esto es además parte del Ejecutivo. En el caso nuestro, consideramos que se apertura la posibilidad de tener un nuevo mundo y no solamente
unipolar que te determine y te define a través de cartas de intención o consensos de Washington que te determinen las políticas económicas que uno debe seguir. Creo que es importante que los países soberanos podamos negociar de igual a igual y que podamos nosotros también exigir y pedir lo que necesitamos, como es tecnología, para que podamos darle valor agregado a nuestros productos y no estar mendigando como hoy se está haciendo cuando nuestros productos se están yendo todos hacia afuera. Definitivamente, y ni siquiera se están yendo afuera, congresista, porque estamos definitivamente en el peor momento del país. No hay agroexportación, la región Piura está pasando uno de los peores momentos, que es una de las regiones que más aporta con la agroexportación. Ante ello, me gustaría saber qué opina usted del gobierno de la señora Dina Boluarte. ¿Existe o no existe un plan de gobierno ante todo esto que está pasando, esta situación caótica que tenemos en el país, en el sector salud, en el sector educación, en el sector seguridad ciudadana, en el sector o ante los fenómenos naturales que se avecinan? ¿Tiene un plan de gobierno la presidenta? Yo creo que la pregunta adecuada es, ¿qué gobierno? ¿Hay gobierno? En realidad no hay ello, es un desgobierno total en el cual no hay ningún plan de nada. El único plan que tienen es sistemático de violación de derechos humanos, que ya se ha planteado, de criminalización de la protesta social. Como tú has señalado, ya no solamente son los que salen a las calles a manifestarse, sino también aquel comunicador que pueda determinar que va a haber una marcha, ¿no? Definitivamente. Entonces, está tentando se va lindando con los derechos humanos que tiene la población, y por otro lado se ha demostrado de que frente a Yacu y los problemas que se han tenido en el norte, hasta el momento no se han ejecutado siquiera los 3.000 millones, o sea, 3.000 millones es una minucia frente al presupuesto, y no se ha ejecutado ni el 10%, dijeron 5.6%, ya estamos a 2-3 meses que acabe el año y no me digan que se va a aplicar el 90% de y eso, ahora, ¿no? Le explico algo más que de repente usted todavía no está enterado. Reconstrucción con Cambio cierra las puertas en diciembre, pero en este momento ya le quitaron el presupuesto a Reconstrucción por Cambio, ya le quitaron todos los expedientes para pasar a la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura, dejando a todas las regiones que se favorecían de Reconstrucción con Cambio, bueno, por más que haya sido reconstrucción sin cambio, porque no vimos muchos cambios, pero le están quitando todo el presupuesto de más de 1.000 millones, afectando a las regiones. Prácticamente en todo este fenómeno del niño global que se avecina, no se va a hacer nada y no se va a poder... Lo denuncié desde un primer momento, ¿no? Creo que esta nueva autoridad de la construcción no es más que una mega autoridad de la corrupción, porque se están planteando mega obras que se van a concentrar, y bajo estas políticas y esta constitución que tenemos no se van a poder lograr hacer cambios en tanto las empresas, las contratistas están totalmente protegidas, siempre van poniendo adenda tras adenda, y aquí lo único que pasa es el robo continúa. Entonces, y lo que cientos de trabajadores de esto de Reconstrucción por Cambios han venido aquí porque no saben qué va a pasar con ellos, ¿no? También hay preocupación por ese lado en el tema laboral. Así es que es una preocupación tremenda de lo que está pasando en el país, porque no se pretende resolver ningún problema de educación, salud, vivienda, transporte o vivienda que podamos tener, agricultura, que es importante y fundamental, sino muy por el contrario, lo que se está planteando es garantizar políticas neoliberales que nos han llevado a esta situación, y lo que quieren más bien no aceptar ningún tipo de discurso de cambio, que podamos plantear cambio de constitución, sino que ya nos empiezan a terruquear, y eso es un problema, ¿no? No, es muy preocupante, sobre todo, ¿no? Porque estamos en un momento complicado, 30% de pobreza en el país, desempleo, inflación, no se va a llegar ni siquiera al 1% a fin de año de desarrollo económico, estamos pasando las de Caín, se podría decir, y ante eso, permítanme, se ha presentado la demanda ante el Tribunal Constitucional contra la ley que permite a la señora presidenta Dina Boluarte despachar de forma remota cuando viaja al exterior. ¿Esa sería una de las maneras de repente de poder vacar a la presidenta? Mira, yo he sido uno de los que ha firmado, porque son 37 congresistas 38. Los que tienen, 38 los que tienen que firmar. Yo soy uno de los que ha firmado esa petición, sí. Y aparte tenemos una moción de vacancia que está vacilantemente pasando por todos los despachos, y que lamentablemente no los quieren firmar porque falta para hay llegar a las 27 firmas. Por supuesto, hay un blindaje tremendo. ¿No? ¿De qué bancadas? De las diversas bancadas, ¿no? Son creo ahora 12, 13 bancadas. ¿Perú y Libre todas ellas estaría blindando también? ¿Considera?
Ya que usted ahora no es de una u otra forma, siendo parte de la mesa directiva, ciertamente hay algunas cosas que evidentemente no van por ese lado, ¿no? En todo caso, lo que yo considero es que aquí es totalmente inconstitucional la salida de Dina Boluarte, y todas las salidas hemos votado en contra. Y aparte de eso, o sea, aquí hay grandes cosas por hacer en el país. En tanto no se tiene capacidad alguna, simplemente se quieren ir a lavar la cara afuera o al exterior del país. No hay agenda. No, evidentemente, y no va a haber ninguna, simplemente hay aquí lo que se quiere continuar, que ya tienen una política definida en el sentido de mantener todo en statu quo, y más bien ahora con la ley del garrote silenciar a todo aquel que se oponga. Es lo único que van a hacer. Hoy tenemos un estado policíaco de silenciar a cualquier voz que se oponga a las políticas neoliberales donde nos sigan saqueando el país. Justamente en su región Arequipa, el premier Alberto Tarola mencionaba en una de las presentaciones que tuvo en Perumín sobre las protestas que había combatido, que había luchado, más de 500 protestas, lo había dicho con orgullo, que la Policía Nacional del Perú había logrado prácticamente terminar con ello. ¿Usted qué considera sus palabras, teniendo prácticamente el día de mañana ya entramos a una marcha nuevamente nacional por parte o en contra del gobierno, en contra del Congreso, por parte de varias organizaciones y colectivos? Es que eso es lo que están haciendo. Este gobierno simplemente, o este régimen, lo único que van a hacer es ser los guardianes y guachimanes de todo esto para garantizar la mantención de políticas neoliberales. O sea, 30 años más de desmedro o de aplastamiento a los sectores populares, de desarticulación. Hoy hemos visto a pobladores de acá de Lima, de Chorrillos, 240.000 pobladores que no tienen agua. El 40% de peruanos no tienen agua, son más de 14 millones de peruanos que no tienen agua, y por lo tanto aquí tenemos problemas gravísimos que no se quieren atender, y encima todavía en Arequipa tenemos 3 proyectos de agua, y de esos 3 proyectos, 2 proyectos están paralizados. Maje Siguas, ¿va o no va? Lo mencionó el gobernador regional de Arequipa, que Maje Siguas iba con cobra o sin cobra, por más que aparentemente se ve difícil no ir a un arbitraje. Mira, Cobra, de lo único que se ha encargado es de cobrar, ¿no? Su palabra lo tiene. Su nombre lo han puesto muy bien puesto, ¿no? Lo que ha pasado en este tema de Maje Siguas 2 es bastante preocupante. Lamentablemente, diversas autoridades, también me parece, lo planteo en interrogante, que han estado también de alguna forma en combina con la empresa. ¿De gobierno? No, de distintos gobiernos desde el 2009. Claro. Y yo he planteado hasta ahorita en el Congreso, estoy ya hace 3 meses esperando a que se conforme una comisión investigadora desde el primer contrato que fue el 2009 hasta la fecha, para ver qué pasó y paguen todos los responsables, tanto del sector público como del sector privado. Exacto. Porque no se puede burlarse de toda una población con un proyecto tan emblemático que son 32.000 hectáreas en conjunto. Aquí estamos hablando de cerca de 20.000 hectáreas por la complementación de Majes 1, ¿no? Y que aparte de eso no se hayan trabajado también canales importantes para lo que es el proyecto Majes 1, que también va a abastecer a Majes 2. Entonces hay muchísimos problemas ahí que tienen que conocerse, saberse, y lo peor de todo esto es que ya ha habido dinero que se ha gastado. A la empresa se le ha dado cerca del, si no tengo mal entendido, del 60% de este presupuesto que iba a tener Cobra, y no ha avanzado ni el 20%. Y aparte de eso están encareciendo el proyecto, que nadie va a poder comprar las tierras. Exacto. O lo están haciendo simplemente para que tengamos a estos nuevos gamonales que tenemos en nuestro país a que accedan a esas tierras, ¿no? Es lamentable lo que está pasando. Me voy con esta pregunta, congresista, gracias por el tiempo. ¿Qué hacemos en este momento tan difícil? Inflación, desempleo, pobreza, una recesión técnica económica y la inseguridad ciudadana que aparentemente no tiene un plan estratégico. ¿Qué se hace desde el Congreso? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la salida política para darle estabilidad al país en momentos tan difíciles? Mira, yo te soy honesto, no creo que la salida esté por estos lugares que tú me has nombrado. La salida está por la organización de la población,
¿no?, a romper esa desarticulación que se nos ha dado desde la década de los 90. Tenemos que fortalecer los movimientos sociales, los movimientos sindicales, las organizaciones políticas, pero que de veras están con la población, y tenemos que ir camino a una asamblea constituyente para cambiar esta constitución, que es hacer un quiebre de lo que ha significado la historia de nuestro país y caminar hacia una real y verdadera independencia, porque la que hoy tenemos no está acorde con las necesidades de las grandes mayorías. Entonces, es fundamental e importante que la población se organice, se concientice y también se politice. La política es fundamental, y que eso debe estar en manos de todo el pueblo, y hay que devolverle todo el poder al pueblo, porque no veo de esta forma, en todo el entramado que existe, solución alguna al problema. Ahora, levantar la voz, ya como para despedirme, levantar la voz requiere también fuerza, voluntad y ganas, pero ¿cómo se hace cuando tenemos a las Fuerzas Armadas, cuando tenemos a la Policía Nacional del Perú teniendo cierta represalia, incluso sin permitir que levanten la voz de protesta, que es un derecho constitucional? Mira, siempre se dan este tipo de actos. El tema es que aquí estamos frente a lo que hemos vivido muchas veces en el país, pero yo tengo confianza y tengo mucho optimismo y fe en que la organización del pueblo puede lograr grandes cosas. Esperemos que sí. Muchísimas gracias por la entrevista, congresista. Gracias.